Wicked Wendy. Ese era el nombre que susurraban los pacientes más perturbados en las noches más oscuras del centro psiquiátrico Mindy Soul. No lo decían con miedo exactamente, sino con una mezcla de admiración y terror reverencial, como si hablar de ella fuera convocarla, como si su sombra pudiera colarse entre las paredes acolchadas para reír con ese tono agudo y escalofriante que helaba la sangre. Pero Maya Beasley, con su atención obsesiva al detalle, con su necesidad constante de comprender la raíz del horror, fue la primera en hilar las pistas, en reunir los fragmentos sueltos, los informes falsificados, los testimonios fragmentados y las historias urbanas que parecían sacadas de cuentos retorcidos. Y en el centro de todo estaba ella, Wicked Wendy, la estratega, la arquitecta del caos, la niña que nunca dejó de serlo. Su verdadero nombre era Chelsea Arias. Nacida en un barrio olvidado por el sistema, Chelsea era una niña extremadamente inteligente, precoz y con una fascinación mórbida por los patrones, los acertijos y las consecuencias. A los 10 años, mientras otros niños jugaban a las escondidas, ella analizaba la forma en que sus compañeros de clase lloraban, cómo se movían cuando se asustaban, cuánto tardaban en calmarse luego de que alguien les robara el juguete favorito. No lo hacía con crueldad infantil. Lo hacía con método. Lo escribía todo en pequeños cuadernos de tapa negra, con letra precisa y matemática, marcando variables, describiendo escenarios, probando hipótesis. Lo hacía porque algo dentro de ella necesitaba entender cómo funcionaba el dolor. Necesitaba diseccionar el sufrimiento como otros disecan insectos. Los profesores notaron su talento, pero también su aislamiento. Chelsea no tenía amigos, no los necesitaba. Tenía piezas de ajedrez y libros de criminología que sacaba en secreto de la biblioteca de su hermano mayor, quien era estudiante de Derecho. Lo que nadie sabía era que Chelsea también tenía visiones. Pequeñas, fugaces, pero intensas. Rostros deformes que aparecían en los espejos, voces que le decían qué debía hacer para obtener reacciones más puras. Al principio las ignoró. Luego las escuchó. Finalmente, las obedeció. Y fue entonces cuando ocurrió el primer incidente. Una compañera de escuela fue encontrada encerrada en un casillero, amarrada con sus propios cordones, con un mapa de papel meticulosamente dibujado sobre su pecho. Un mapa del colegio, con rutas de escape, puntos de vigilancia, y notas al margen que decían cosas como, tiempo de reacción, 3 minutos y 27 segundos. Nadie supo quién lo había hecho. Nadie sospechó de Chelsea. Era invisible. Silenciosa. Eficiente. Y así empezó su camino hacia la oscuridad. Fue internada en Mindy Soul a los 11 años, cuando, tras una travesura más elaborada, un profesor terminó con las 2 piernas rotas al caer por una trampa diseñada para activarse cuando alguien abría su escritorio. Había en su habitación planos, fórmulas, y un diario que hablaba de probar límites humanos. Los médicos la diagnosticaron con un trastorno de personalidad antisocial en etapa infantil, tendencias psicopáticas incipientes y una fijación con el control absoluto. Pero lo que nadie supo fue que Chelsea fingió estar peor para ser internada. Lo hizo para estudiar a los locos desde dentro. Y fue allí donde nació Wicked Wendy. Wendy no era solo una máscara o un apodo. Era una construcción de Chelsea. Su versión libre, poderosa, desinhibida. Donde Chelsea era cauta, Wendy era teatral. Donde Chelsea calculaba, Wendy ejecutaba. Ambas coexistían en una danza perfecta entre la razón y el caos. Wendy se vestía como una muñeca antigua, con vestidos de encaje, botas grandes y una cinta carmesí en el cuello, casi siempre manchada con algo que no era pintura. Se peinaba en 2 coletas y hablaba en rimas. No porque fuera un juego, sino porque las palabras rimadas obligaban a los demás a prestarle atención. Era una técnica de control mental. Lo había estudiado. Su trastorno, más allá del diagnóstico clínico, era una manifestación profunda de despersonalización. Chelsea no creía ser Wicked Wendy. Ella sabía que lo era. Y Wendy no tenía compasión ni límites. Su habilidad más destacada era su capacidad intelectual descomunal, una mente que podía planear 5 movimientos por delante, calcular la respuesta emocional de un grupo de personas con solo observarlas 5 minutos, y encontrar debilidades en sistemas de seguridad con solo leer sus manuales. Su cerebro era una máquina de destrucción estructurada. Y era justo esa mente la que usaba para dirigir a los Nightmares.
Wicked Wendy era la estratega, la jefa de operaciones, la que ideaba los robos, los sabotajes, las infiltraciones. Cada movimiento del grupo era ejecutado bajo su estricta supervisión. No mataban al azar, no destruían por impulso. Cada crimen tenía un mensaje. Una escena cuidadosamente construida. Como el día en que 5 ejecutivos de una farmacéutica corrupta fueron encontrados en una sala de juntas, con marionetas colgadas del techo que representaban sus peores secretos. O cuando hizo que una clínica psiquiátrica entera colapsara sin usar una sola arma. Hackeó su sistema, manipuló a los pacientes, y dejó notas con acertijos que los doctores no pudieron descifrar a tiempo. Wendy no usaba armas tradicionales. Prefería las trampas, los dispositivos caseros, el veneno emocional. Pero si tenía que elegir un instrumento, amaba las agujas largas, como las que usan en acupuntura, aunque modificadas. Las usaba no para matar, sino para inmovilizar, pinchar nervios específicos, provocar espasmos, dolor controlado. Su placer estaba en el control, no en la sangre. Cuando mataba, lo hacía por cálculo. Cada cuerpo era un mensaje. Cada escena, una advertencia. Wendy también tenía un talento especial para el disfraz. Podía hacerse pasar por una niña huérfana, por una voluntaria de caridad, por una paciente perdida. Nadie sospechaba de ella. Tenía cara de niña aún en la adultez, una voz dulce, y una capacidad natural para manipular. Maya, sin embargo, no cayó en el juego. Fue la primera en verla. La primera en atar los hilos. Lo que hizo que Wendy se obsesionara con ella. La fascinación de Wendy por Maya no era romántica, ni siquiera personal en el sentido emocional. Era intelectual. Maya era la única mente que no podía predecir del todo. La única capaz de ver entre las grietas. En sus palabras, una pieza suelta en el reloj perfecto. Wendy comenzó a estudiar a Maya con la misma dedicación con la que una orquesta estudia a su director. Sabía que, si podía quebrarla, lo demás caería. Pero había una variable con la que no contaba: las niñas. Selena y April. Wendy no las odiaba. Las veía como posibles aprendices. Como piezas perfectas para el futuro. Si Maya no cedía, las niñas sí lo harían. Esa era su apuesta. Pero Maya resistía. Luchaba con fuerza, con dolor, con una claridad de mente que ponía nerviosa incluso a Wendy. Era la única que no veía a los Nightmares como monstruos. Los veía como humanos rotos. Y eso, irónicamente, era lo más peligroso de todo. Porque mientras todos los demás les temían, Maya intentaba entenderlos. Y Wendy sabía, con cada fibra de su mente prodigiosa, que quien comprende al monstruo, puede destruirlo. Wicked Wendy es un enigma construido capa por capa, un rompecabezas humano que ha escogido mantener piezas faltantes a propósito para que nadie pueda resolverla por completo. Su personalidad es una contradicción perpetua, una danza entre lo infantil y lo meticulosamente calculador, entre lo tierno y lo aterrador. A simple vista, parece una niña encantadora atrapada en el cuerpo de una joven adulta que se niega a crecer. Habla en un tono agudo, casi musical, con una entonación rítmica que recuerda a las canciones de cuna, pero cada palabra está medida, cada frase está impregnada de una intención que rara vez es benigna. Su sentido del humor es cruel, lleno de ironías oscuras, bromas siniestras y un gusto casi poético por las referencias a cuentos clásicos, los cuales reinventa a su manera, torciendo sus finales felices en lecciones de miedo y obediencia. Wendy no grita, no pierde el control, no se deja llevar por la furia. Si algo sale mal, sonríe. Si alguien la traiciona, ríe como si contara un secreto al oído de un cadáver. Es fría como el metal y, sin embargo, capaz de imitar emociones con tanta perfección que puede hacer llorar a un niño con solo una historia inventada. Se mueve como una actriz consumada, capaz de interpretar cualquier rol, desde la dulce víctima hasta la hermana mayor protectora, aunque todos sus gestos esconden algo más, una amenaza invisible, una advertencia latente. Físicamente, Wicked Wendy mide apenas 1,45 metros. Tiene una complexión delgada, casi frágil, como si fuera una marioneta de porcelana diseñada para parecer vulnerable. Su piel es pálida, con un tono ceniciento que resalta aún más bajo luces artificiales. Tiene grandes ojos de un gris muy claro, que parecen vacíos cuando se queda quieta, pero que destellan con una energía inquietante cuando algo llama su atención. Su cabello es largo, lacio y rubio ceniza,
casi blanco bajo ciertas luces, y lo lleva peinado en 2 coletas altas atadas con listones oscuros. Sus labios son finos, pero su sonrisa es amplia, demasiado amplia, y cuando sonríe completamente se puede ver un diente incisivo ligeramente torcido que le da un aire aún más inquietante. Viste como una muñeca victoriana, con vestidos antiguos adaptados a su figura, medias largas, y botas pesadas de cuero. Siempre lleva guantes, incluso en verano, porque odia tocar cosas directamente con las manos. Es su forma de mantener el control, de no sentirse contaminada por un mundo que considera imperfecto. Sin embargo, tras esa fachada de control y perfección, Wendy esconde una fobia paralizante, la acrofobia. El miedo a las alturas no es solo un temor común en ella. Es una debilidad que la consume cuando se ve forzada a estar a más de 2 pisos sobre el suelo. Su respiración se acelera, sus manos tiemblan, y pierde la concentración. Es un temor que intenta ocultar ferozmente, incluso de sus propios aliados, y que ha aprendido a evitar con estrategias y planificación obsesiva. No sube a torres, evita puentes elevados, y detesta los helicópteros. La sola idea de estar colgando en el vacío la hace sentir expuesta, impotente, sin el control que tanto necesita para mantener su personalidad cohesionada. Su motivación no es tan simple como el caos o el deseo de venganza. Chelsea, la niña que alguna vez fue, creció en un mundo donde nadie la escuchaba, donde los adultos tomaban decisiones estúpidas y violentas y luego pedían perdón con regalos vacíos. Su motivación, en esencia, es demostrar que el orden impuesto por la sociedad está podrido, que solo a través del miedo, del estudio del dolor y de la deconstrucción del sistema se puede revelar la verdad sobre la condición humana. Wendy quiere crear un nuevo teatro del comportamiento humano, una especie de experimento a gran escala donde las máscaras caigan y cada quien muestre lo que realmente es cuando todo se viene abajo. Los Nightmares son su elenco. Las víctimas, su audiencia. Ella es la directora. Y el guión aún se está escribiendo. Entre sus crímenes más reconocidos se encuentra el caso del Hospital Infantil de St. Verona, donde durante una noche completa manipuló el sistema eléctrico para crear un juego macabro de luces y sombras, aterrorizando a pacientes y personal. Durante el caos, robó expedientes psiquiátricos y dejó tras de sí un mensaje en las paredes escrito con pintura negra: ¿quién cuida a los que deberían cuidarte? Otro crimen fue el llamado Juego del Laberinto, donde convirtió una escuela abandonada en una trampa mortal para 4 oficiales de policía. Cada uno debía seguir instrucciones habladas desde altavoces para salvar a un civil atrapado, pero al final, todos eran actores pagados por Wendy. Ninguno murió, pero los oficiales colapsaron psicológicamente al creer que habían sido responsables de las muertes. También está el infame Carnaval del Silencio, una feria ilegal montada en las afueras de la ciudad donde decenas de personas participaron sin saber en un experimento emocional masivo, enfrentando pruebas diseñadas para provocar traición, miedo y autodesprecio. Nadie fue acusado directamente, pero todos salieron profundamente marcados. Los informes psiquiátricos posteriores mostraron picos de insomnio, paranoia y ataques de ansiedad entre los asistentes. Hay datos curiosos sobre Wendy que incluso los Nightmares no comprenden del todo. Por ejemplo, se niega a dormir en camas convencionales. Siempre duerme en rincones pequeños, entre mantas y cojines, como si quisiera volver al vientre materno o desaparecer dentro de un capullo. Le encantan los relojes de bolsillo, sobre todo si están rotos, y tiene una colección de más de 50, cada uno con una nota escrita a mano que describe el momento exacto en que dejó de funcionar. Tiene una obsesión por el número 3. Sus planes tienen 3 fases, sus trampas 3 pasos, sus decisiones 3 opciones. Cree que todo puede reducirse a una trinidad fundamental: decisión, consecuencia y verdad. También canta mientras trabaja. Canciones infantiles deformadas, como si quisiera burlarse del concepto de inocencia. Una favorita suya es una versión alterada de Ring Around the Rosie, que cambia el final por Ashes, Ashes, They Never Rise. A pesar de su brutalidad, Wicked Wendy no es impulsiva. No mata por placer, no tortura sin motivo. Todo tiene una razón, incluso si es incomprensible para otros. Tiene un código propio. No daña a animales. No toca a niños menores de 5 años. Nunca miente si puede evitarlo, porque cree que decir la verdad es más cruel. Y lo más inquietante de todo es que sabe que está enferma. Lo acepta. Lo abraza. Cree que su mente rota es una herramienta que el mundo necesita, y que si alguien intenta detenerla,
es solo porque no han entendido aún la magnitud de su obra. Para Maya, Wicked Wendy representa la antítesis de todo lo que intenta proteger: la lógica pervertida, la inteligencia usada como arma, la infancia corrompida. Y sin embargo, cada vez que la observa, siente una punzada de tristeza, una comprensión dolorosa de que Wendy no nació como monstruo. La hicieron así. La abandonaron. Y ahora, el mundo tiene que pagar el precio. Chelsea Arias nació en los márgenes de una ciudad que no se cansa de parir monstruos silenciosos. Su madre era una mujer rota por adicciones, de voz ronca y manos temblorosas, que hablaba sola por las noches creyendo que las paredes la escuchaban. Su padre, nadie está seguro si existió. Algunos documentos dicen que era camionero, otros que estaba muerto antes de que Chelsea hablara por primera vez. La verdad, como muchas verdades en su vida, fue enterrada bajo el polvo de una infancia que nunca tuvo oportunidad de ser normal. Desde que comenzó a caminar, Chelsea hablaba como si alguien más la susurrara desde dentro. Sus juegos eran silenciosos, sus dibujos estaban llenos de espirales y ojos, y las maestras decían que tenía una imaginación muy desarrollada, aunque en realidad sentían algo mucho más profundo: miedo. A los 8 años, Chelsea dejó de responder al nombre Chelsea. Cuando su maestra le preguntó por qué, ella simplemente dijo: Chelsea se fue. Yo soy su reemplazo. Me llamo Wendy. El nombre vino de un libro roto que encontró en la basura, Peter Pan. No por el personaje de Wendy como tal, sino por lo que ella representaba: alguien que contaba cuentos para mantener el orden en un mundo de locura. Chelsea, ahora Wendy, reinterpretó aquello. Para ella, su tarea no era consolar a niños perdidos, sino contar cuentos para despertar monstruos dormidos. Vivía en un departamento sucio con cucarachas que consideraba mascotas. Su madre la ignoraba o le gritaba, pero Wendy nunca reaccionaba. En cambio, escribía. Decenas de cuadernos llenos de mapas, rutas de escape, nombres falsos, claves y planes. Todo codificado. A los 9 años ya sabía cómo falsear firmas, cómo modificar notas escolares, cómo provocar un desmayo con medicamentos baratos. Pero fue a los 11 años cuando cometió su primer crimen grave. El que la bautizó. El que hizo que los periódicos inventaran un apodo antes de saber siquiera quién era. Todo comenzó con una profesora nueva en su escuela, la señorita de Luna. Era amable, demasiado amable. Sonreía incluso cuando los niños la desobedecían. Wendy, naturalmente, no confiaba en las personas que eran amables sin razón. Observó sus hábitos durante semanas, desde la hora en que llegaba hasta el momento en que se sentaba a almorzar en su auto, sola, escuchando música clásica. A Wendy no le gustaba su sonrisa, y aún menos su voz dulce. Era como si intentara tapar una verdad horrenda con azúcar. Así que decidió ponerla a prueba. Durante un evento escolar, Wendy alteró las invitaciones. Envió mensajes a los padres haciéndose pasar por la profesora, y al mismo tiempo creó una falsa alarma de bomba usando un teléfono viejo y una grabadora con su propia voz distorsionada. La alarma generó una evacuación parcial del edificio, pero algunos niños, siguiendo falsas instrucciones, se quedaron atrapados dentro. Lo que nadie sabía era que Wendy había cerrado todas las puertas con un sistema de amarres que imitaba el mecanismo interno de seguridad de incendios. No había fuego. No había bomba. Solo caos. La señorita de Luna, creyendo que se trataba de un secuestro, corrió al aula donde Wendy la esperaba sentada sobre el escritorio, con una caja de música girando lentamente a su lado. Lo que pasó dentro nunca se supo por completo. Lo único claro fue que cuando los bomberos irrumpieron, la maestra estaba atada con cintas de colores a la pizarra, con una sonrisa dibujada en su cara con marcador rojo. Los niños estaban ilesos, pero en shock. Y Wendy no estaba. Había escapado minutos antes por un respiradero que solo una niña pequeña podía atravesar. Fue la primera vez que dejó su firma, un dibujo de una muñeca con cuencas vacías y un letrero que decía Wicked Wendy was here. La policía tardó una semana en descubrir su verdadera identidad. Fue enviada al centro psiquiátrico Mindy Soul, donde Maya Weasley era una de las psicólogas más jóvenes en ese entonces. Maya intentó conectar con ella. Le habló con paciencia, le regaló libros, incluso le permitió dibujar en la sala de terapia. Por un tiempo, parecía que Wendy podía mejorar. Pero era solo una capa más del disfraz. En Mindy Soul, Wendy estudió el lugar con obsesiva precisión.
Fingió ataques de pánico, se hizo pasar por sonámbula, provocó peleas entre pacientes y descubrió la rutina exacta de cada enfermero. Su plan de escape fue gestado durante un año entero. Finalmente, durante un simulacro de incendio, provocó un apagón real mediante un circuito que armó con piezas robadas de una radio vieja y un monitor descompuesto. En la oscuridad, usó una peluca, ropa de enfermera robada, y un antifaz quirúrgico para salir por la puerta principal como si fuera parte del personal evacuado. Nadie notó la diferencia hasta que fue demasiado tarde. Wendy no solo escapó. Quemó todos los archivos de su caso en un incendio que provocó en el archivo subterráneo. La enfermera a cargo del área sufrió quemaduras y renunció. Desde ese día, Chelsea Arias fue oficialmente dada por muerta en una confusión provocada por sus propias falsificaciones. Lo que quedó fue su alter ego, Wicked Wendy. La ciudad tardó meses en aceptar que una niña pequeña había provocado semejante desastre sin ayuda de ningún adulto. Luego de escapar, Wendy comenzó su transformación física. No podía seguir siendo una adolescente con apariencia normal. Así que desarrolló su cuerpo para parecer más joven. Se sometió a una serie de procedimientos ilegales y peligrosos en el mercado negro: reducción de masa muscular, inhibidores hormonales, y uso de medicamentos que atrofiaron su desarrollo físico. Además, afinó su voz a través de ejercicios dolorosos, y aprendió a caminar con una gracia antinatural, como si flotara. Modificó su rostro con cicatrices diminutas que imitan marcas de nacimiento, y se blanqueó el cabello con químicos caseros. Comenzó a vestir con trajes inspirados en muñecas antiguas, reconstruidos a partir de ropa de segunda mano, y perfeccionó una estética de infancia perdida y tergiversada. Para todos los que la ven, Wicked Wendy parece una niña de 10 años con una mirada más antigua que el mundo. Su disfraz no es solo físico, es psicológico. Habla como una niña, juega como una niña, pero cada acción es calculada como una obra teatral. Se convirtió en una figura de culto entre los criminales, la mente maestra de un grupo de horrores vivientes, The Nightmares. Wicked Wendy no mata por impulso. No actúa por instinto ni se deja arrastrar por la furia como otros criminales. Ella diseña. Ella crea. Cada crimen suyo es una puesta en escena cuidadosamente pensada, una obra teatral del horror donde cada detalle importa, desde la música que suena en el lugar hasta el número exacto de pasos que se deben dar para caer en su trampa. Su modus operandi tiene un patrón general, pero varía lo suficiente como para dejar perplejas a las autoridades. Lo que nunca cambia es la precisión. Wendy planea todo como si se tratara de un juego de mesa macabro, donde ella siempre es la única jugadora verdadera. Antes de cualquier crimen, Wendy observa durante días. Se camufla entre niños o finge ser una niña perdida, silenciosa, con mirada temerosa y ropa sucia. Muchos adultos se acercan queriendo ayudarla. Algunos incluso le dan la mano, le preguntan su nombre. Esos son los primeros en desaparecer. Pero su objetivo no es cualquiera. No es al azar. Elige a personas que, según su retorcida visión, no deberían existir. Adultos que sonríen con falsedad, profesores que reprenden sin compasión, enfermeros que tratan a los pacientes como objetos, personas que fingen bondad, como ella describe. Para Wendy, la hipocresía es el pecado más grande, y debe pagarse con miedo. No muerte inmediata. No golpes. Miedo. Un miedo largo, insoportable, transformador. Le gusta entrar en sus casas cuando no están. Cambiar las cosas de lugar. Dejar una muñeca sobre la cama, colgar dibujos infantiles en las paredes, prender la radio en la madrugada. Le encanta hacer sentir que alguien los observa. Cuando está lista, deja su firma, una figura de papel con la palabra J.U.M.O.S. escrita con letras recortadas. Esa es la invitación. A veces, incluso entrega una caja musical rota con su melodía distorsionada. En sus momentos de lucidez, si así pueden llamarse esos instantes en que Chelsea logra respirar dentro de Wendy, suele frecuentar ciertos lugares donde se siente presente. Uno de ellos es el parque infantil abandonado cerca del Distrito Sur. Ese lugar, con columpios oxidados y grafitis viejos, fue el único sitio donde su madre la llevó cuando era niña. En una banca destartalada aún está grabado el nombre Chelsea con una navaja escolar. Se sienta allí durante horas, observando a las hormigas y cantando canciones infantiles que nadie recuerda.
Otro lugar que visita es la lavandería donde su madre trabajó por 2 semanas antes de desaparecer una noche y volver con los ojos inyectados de sangre. Wendy camina por entre las secadoras abiertas como si buscara calor en los ruidos repetitivos. Pero el sitio más recurrente en su recorrido es un antiguo hospital psiquiátrico en ruinas, el primer lugar donde fue evaluada cuando tenía 7 años. Allí, en las paredes agrietadas, dejó marcas en forma de espirales que usa como símbolos personales. Es su catedral, su guarida, su espacio sagrado. Allí planifica, duerme entre colchones podridos y guarda sus recuerdos: una caja de zapatos con dientes de leche, fotografías quemadas, muñecas sin cabeza y, curiosamente, cientos de alas de mariposas. Porque sí, las mariposas son su obsesión. No solo las colecciona, se las come. Las atrapa vivas, las pone en frascos con pequeños orificios, las observa durante días. Luego las tritura con una piedra y las mezcla con miel o leche. Dice que saben a infancia, y que al comerlas, puede recordar cosas que otros ya olvidaron. Su comida favorita es la mariposa monarca. A veces las diseca y se adorna con sus alas, colocándoselas en el cabello como si fueran lazos o cintas. Otros días, simplemente las observa morir con una sonrisa congelada. Su actividad favorita, aparte de planear crímenes, es leer cuentos infantiles. Pero los reescribe. Tiene cuadernos donde versiona historias como Caperucita Roja, Hansel y Gretel o Alicia en el País de las Maravillas, transformándolas en relatos siniestros donde los protagonistas siempre pierden la cordura o son traicionados por sus propios padres. Cuando no está cometiendo crímenes, se dedica a estos relatos como si fueran su verdadero diario. Maya Weasley alguna vez leyó una de esas versiones, escrita en sangre sobre hojas robadas de su propio consultorio. El cuento se llamaba La niña que jugaba con monstruos. Entre los crímenes que más disfruta, destacan aquellos que involucran manipulación psicológica extrema. Por ejemplo, Wendy ha sido responsable de que 2 adultos se acusaran mutuamente de asesinato, cuando en realidad ella fue quien cometió ambos crímenes. También diseñó un juego de las sillas musicales con rehenes, donde la música se detenía y alguien desaparecía cada vez, sin que nadie notara cómo. Es famosa por atrapar a sus víctimas en situaciones teatrales: un cuarto lleno de globos donde se ocultan cuchillas, una fiesta infantil falsa donde todos los asistentes eran personas secuestradas drogadas, y una escuela vacía donde los profesores encontraban sus nombres escritos en las paredes con mensajes como «Hoy serás el alumno». Datos curiosos sobre Wendy abundan, pero algunos destacan por lo grotesco o desconcertante. Su risa no cambia. Es la misma risa infantil que tenía a los 6 años, y la practica cada mañana frente a un espejo. Tiene una colección de uñas humanas pintadas que organiza por tamaño y color. Odia los globos rojos, pero no puede resistirse a romperlos si los ve. Cree que hay un gemelo suyo en algún lugar del mundo que aún vive como Chelsea, y ha dejado cartas enterradas por la ciudad, esperando que algún día ese gemelo las encuentre. Una vez, secuestró a un niño de 5 años solo para enseñarle a atarse los zapatos como se debe, y luego lo dejó en un parque con un dulce en la mano y una nota: «Buen trabajo». Por último, cada vez que Wendy aparece, algo en el ambiente cambia. No es solo miedo. Es un tipo de anticipación infantil, como si algo terrible estuviera a punto de comenzar, y todos, en el fondo, lo supieran. Como si el monstruo que juega a ser niña estuviera ya en casa, esperando, con las piernas colgando desde el armario y la caja musical lista para sonar. Y cuando la música suena, la voz infantil susurra: «No se escondan, yo siempre encuentro a los que no quieren jugar».